Voy a hacer una columna en donde tengamos todas las características de la fuente de voltaje y una columna al lado para que la fuente de corriente. De esa forma ustedes pueden comparar directamente cuáles son las diferencias. ¿Ya? En el caso del la primera diferencia, en la que le da el nombre a los estos dos tipos de convertidores, es debido a la naturaleza de su enlace, de la fuente que tiene en el lado DC, el lado continuo. En el caso del convertidor fuente de voltaje, tenemos una fuente de voltaje. En el caso del convertidor fuente corriente, tenemos una fuente de corriente. Ahora, como no hay fuente de corriente eléctricamente fácil de obtener, lo que se hace es obtener una fuente de voltaje más un inductor. ¿Ya? Un inductor bastante grande, de tal forma de que mantenga la corriente constante y de esa forma esa combinación se transforma en una fuente de corriente. De esta forma, la corriente que tenemos aquí es constante. En el lado alterno, en el caso del rectificador o inversor, convertido en realidad fuente de voltaje, tenemos inductores, la carga, ¿cierto? Inductor y resistencia. En el caso del fuente corriente también tenemos inductor y resistencia, pero como no podemos conectar una fuente corriente, que es la que está en el lado de C, a otra fuente corriente, que sería el inductor y la resistencia de la carga, tenemos que poner entre medio un elemento capacitivo, ¿ya? Que corresponde al filtro capacitivo de salida. Entonces, la primera diferencia es esa. La estructura de de los dos convertidores son distintas y como pueden ver, el convertidor fuente corriente tiene más elementos. Tiene un inductor de C y tiene un condensador en la base, por lo tanto su análisis, como vimos en la clase anterior, involucraba dos ecuaciones dinámicas y por lo tanto se hacía más complejo en el caso de fuente de voltaje. La siguiente diferencia es cómo está armado cada uno de los dispositivos. En el caso del fuente de voltaje, tenemos que cada fase del dispositivo corresponde a una celda PWM en paralelo con otra celda PWM. Y de este punto central se conectaba la salida. Eso es por cada una de las fases. En el caso del fuente de corriente, la fuente, el inductor, y aquí tenemos un transistor y un diodo en serie con otro transistor y diodo. El orden del transistor y el diodo puede cambiar. Pueden que en algún libro lo encuentren el diodo arriba y el transistor abajo, pero básicamente es la misma configuración. Y la salida está acá. Entonces en este punto se conecta al neutro y después se conecta a la resistencia y la carga. Ahí está la segunda diferencia, la estructura. Bien. También aquí podemos notar que una diferencia, una comparación, en realidad no una diferencia, sino una complementariedad que tienen los dos, es que los diodos sirven para un fin distinto. ¿Ya? En el caso de la fuente de voltaje, los diodos generan un camino para la corriente de salida. Es decir, evitan eh, abrir el circuito de la carga.
¿Ya? Como la carga es inductiva, no podemos abrir ese circuito, tenemos que siempre tener un camino para la corriente, y eso lo proporcionan los diodos. En este caso, los diodos bloquean el voltaje de la carga. En realidad, más que de la carga del filtro capacitivo, que está justo antes de la carga. De esta forma, como bloquean ese voltaje, evitan el cortocircuito del filtro. Entonces es complementario. En uno evita un circuito abierto, en el otro evita un cortocircuito. La siguiente diferencia está en la forma en que estos operan, ¿cierto? En este caso, SA1 SA1, SA2, SB1, SB2, SC1, SC2. Esas son las funciones de conmutación, ¿cierto? Los pulsos de disparo de los distintos switches para las tres fases siempre tienen que eh, evitar el cortocircuito de la fuente. ¿Veis? Por lo tanto, eso significa que en el caso del fuente de voltaje, SA1 tiene que ser el negado de SA2. SB1 tiene que ser el negado de SB2. Y SC1 tiene que ser el negado de SC2. El de arriba tiene que ser el negado o el complementario del de abajo. Cuando el de arriba está encendido, el de abajo está apagado y viceversa. De esa forma nos aseguramos de que no encendemos los dos al mismo tiempo. En el caso de la fuente de corriente, esto cambia un poco. Y de hecho, esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante cuando veamos la conmutación del trifásico. SA1, SA2, tienen los mismos eh, funciones de conmutación, porque también tiene 6 switches, SC1 y SC2. Pero estos tienen que conmutarse o elegirse de tal forma de que evitan circuito abierto de la fuente. ¿Cuál es la fuente I? La fuente, la corriente que se genera aquí. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la lógica es que siempre uno de los interruptores de arriba tiene que estar encendido para que la corriente llegue al punto medio. Y siempre uno de los interruptores de abajo tiene que estar encendido para que la corriente desde el punto medio llegue al punto negativo y por lo tanto tenga un circuito completo. Eso se escribe como, en forma lógica, SA1 más SB1 más SC1 es igual a 1, es decir, uno de los tres tiene que ser un 1, y los negativos lo mismo, SA2 más SB2 más SC2 tiene que ser igual a 1. Uno de los tres tiene que ser un 1. Y de hecho pueden ser uno, lo mismo de la fase. En este caso, en la fase A, podríamos hacer que SA1 y SA2 estén encendidos. Y eso cumple la lógica de abajo y por lo tanto es un estado válido. Y significa que la corriente circula a través del SA1 y el SA2.
Ahora, debido a esta operación, ¿cierto? De que siempre tenemos que evitar el cortocircuito en el caso del fuente de voltaje y evitar el circuito abierto en el caso del fuente de corriente, surge que los semiconductores, eso lo pueden hacer a nivel de señal lógica, que es lo que vimos recién, pero a nivel de señal física, los semiconductores recuerden que se demoran un poco en encender o se demoran un poco en apagar. Por lo tanto, para evitar que se produzca de forma física, que se rompan estas reglas lógicas, se ocupan dos técnicas en las cuales, en el caso del fuente de voltaje, siempre, o sea, nunca, no hay ninguna forma de que encendamos dos switches al mismo tiempo, porque físicamente vamos a evitar que eso suceda debido al dead time. Es decir, si yo tengo encendido el switch positivo, el SA1, y después quiero encender el SA2, lo que hago con el dead time es que apago el SA1, por un pequeño periodo de tiempo ambos switches están apagados, por lo tanto los diodos son los que hacen circular la corriente, y luego enciendo el SA2. De esa forma evito, en forma cierta, en forma segura, de que el switch nunca están los dos switches encendidos. En el caso del fuente de voltaje, lo que usamos es el overlap o sobrelapamiento, en el cual hacemos una lógica distinta. Ya si tenemos que encender un switch de otra fase, por ejemplo de la fase B, lo que hacemos es que se encienden tres switches al mismo tiempo. Antes de apagar el switch de la fase A, enciendo el del B, por lo tanto, en un breve periodo de tiempo tengo tres switches encendidos, y los diodos son los que producen el bloqueo del voltaje, por lo tanto no produzco un cortocircuito en la salida. Y luego abro el switch de la fase A, por ejemplo, y me quedo con la fase funcionando la fase A y B. Entonces son elementos complementarios. Entonces el dead time tengo los switches apagados al mismo tiempo por un breve periodo de tiempo, y en el caso del overlap tengo los interruptores, los switches encendidos por un breve periodo de tiempo. Ya. Estas son las características más simples, más básicas, y como pueden ver ambas son complementarias entre fuente de voltaje y fuente de corriente.